Vamos a proseguir. El siguiente ponente es Jesús Huertas Gómez, de la Universidad de Granada, y nos vamos a pasar a otra época. En este caso nos va a hablar de judíos entre cristianos, realidades de convivencia cotidiana en el reino visigodo. Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias también a la organización por aceptar mi propuesta y permitirme compartirla con vosotros, aún sin ser filólogo, pero bueno, los judíos los toco tangencialmente, así que muchas gracias por la oportunidad. Y bien, era el año 694 cuando Égica, rey de los visigodos, en su 7º año decretó la que hasta la fecha era la decisión más drástica sobre la cuestión judía. Tras un largo siglo de persecución jurídica contra los visigodos, Égica decretó una disyuntiva terrible para ellos: o la conversión forzosa o la servidumbre perpetua para ellos y todas sus familias. Esto no es un hecho aislado, sino que es el fruto de un complejo proyecto legislativo que había iniciado en el año 589 aproximadamente, cuando se convierte el reino visigodo en el Tercer Concilio de Toledo, y que distintos monarcas visigodos habían ido promulgando pues distintas leyes contra los judíos. Sin embargo, por lo que sabemos, la eficacia de estas leyes fue nula. Entre las causas que propiciaron este fracaso encontramos la total integración de la población judía entre la población hispana y la incapacidad del poder civil y el eclesiástico para socavar lo que podríamos llamar esos puntos de renovación, de fortalecimiento, de consolidación de las relaciones de convivencia entre los judíos y los cristianos. Al final, todo el siglo VI había sido un siglo de dura pugna identitaria entre la monarquía goda, que era arriana, y la población hispana. Cuando se produce la conversión, el catolicismo se presenta como esa vía para fraguar una identidad común. Por tanto, lo que encontramos es que la motivación que hay detrás de toda esta persecución es profundamente identitaria e ideológica, y la justificación que hay detrás de ella es teológica. No es una invención visigoda, sino que la persecución jurídica contra los judíos arranca en época bajo imperial, concretamente con la conversión de Constantino, pero es verdad que aquí en Hispania, tras la conversión del reino, se va a endurecer bastante. Sin embargo, es muy interesante ver que estas leyes fueron ineficaces porque se fueron repitiendo las mismas disposiciones durante todo el siglo VII, además una cosa verdaderamente asombrosa. Y de hecho hay leyes que sancionan las prácticas de cristianos que ayudaban a los judíos a eludir la aplicación de estas mismas leyes. Por tanto, en mi comunicación no pretendo estudiar tanto el corpus jurídico que hay, que es extensísimo y ha sido muy bien estudiado, sino más bien mirar la otra realidad, la realidad de la convivencia, de la vida cotidiana. Es cierto que también tenemos una limitación muy grande, porque la principal fuente para el conocimiento es legislativa, o sea, son las leyes civiles y los cánones conciliares, que claro, muestran muchas veces situaciones reales, pero muchas veces hipotetizadas, es decir, no sabemos cuál sería la presencia real de este tipo de prácticas ahí. Sabemos que se dieron, pero no sabemos en qué medida. Dado que los judíos estaban totalmente integrados en el reino, cabe suponer también que su vida cotidiana transcurriría con la misma normalidad que la de cualquier otro de los habitantes del reino. Sin embargo, como decía, hay una serie de puntos sobre los que la legislación civil y la conciliar van a hacer especial hincapié, porque son esos puntos en los que se renuevan, se fortalecen y que se consolidan los lazos de unión entre estos dos grupos religiosos. Por tanto, en esta comunicación lo que voy a hacer simplemente es presentar una rápida panorámica de cuáles son esos puntos de contacto divididos entre el ámbito público y el ámbito privado, y luego algún ejemplo un poquito más detallado de esto. Respecto a la convivencia en el ámbito privado, el principal punto de preocupación fue el tema de los matrimonios mixtos. Por lo que sabemos, la realidad de los matrimonios, o sea, la diferencia de credo, no fue un problema para la sociedad hispano-visigoda a la hora de establecer matrimonios, porque la diferencia, al menos en Hispania, no era étnica, sino simplemente religiosa. Entonces la población vivía absolutamente integrada en la sociedad, en la cultura, y no había una diferencia realmente aparente. Además, estos matrimonios no aparejaban solo lo que es el matrimonio en sí, sino que llevaban también consigo a los posibles hijos de los matrimonios, que aunque no sabemos en los casos de estos matrimonios mixtos en la religión de cuál de los padres sería educado, cabe pensar que en una sociedad tan profundamente patriarcal como es la visigoda, pues sería probablemente la del padre, ya fuese judío o cristiano. Sin embargo, es interesante que una de las primeras leyes contra los judíos decretadas es de Recaredo, también en el 589, e impone el bautismo forzoso a los hijos de estas uniones mixtas, como medida también para evitar esa posible judaización.
Pero en cualquier caso parece lógico pensar que en el ámbito de la familia pues tendrían siempre ese doble referente religioso del padre y la madre. Además sabemos que también los matrimonios llevaban aparejada toda una serie de contactos y entendimientos entre grupos familiares más amplios. Otro de los puntos que se busca limitar es el de la población dependiente. La tenencia de siervos cristianos es una de las prácticas que se castiga desde más antiguo, pero no es la única, porque también se sancionan prácticas en las que un judío tenga a un patrocinado que sea un cristiano. En definitiva, lo que se busca limitar es toda situación en la que un hebreo esté en una situación de superioridad social sobre un judío, o sea, sobre un cristiano. Hay un caso muy interesante en la Passio Manti, que es un relato geográfico de final del siglo VII, principio del VIII, en el que Mancio, que es el protagonista y mártir, es precisamente el siervo cristiano de unos terratenientes judíos, que más allá de todas las implicaciones geográficas del relato, lo que nos demuestra una realidad que seguía vigente a final del siglo VII, pese a todas las prohibiciones de ese siglo. Finalmente, otro de los ámbitos que podríamos englobar en el ámbito privado sería el de las relaciones laborales. Y hay dos prohibiciones sobre todo que sobresalen, que es la que prohíbe a los judíos contratar los servicios de mercenarios que fuesen cristianos, y a los cristianos se les prohíbe que contraten a los judíos como administradores o representantes de sus propiedades, ya que tenían entonces a su cargo, a su vez, a población dependiente que era cristiana. Y el establecimiento de las relaciones entre ambas comunidades, la judía y la cristiana, lleva aparejado el problema de las conversiones. Sabemos que hubo judíos que se hicieron cristianos libremente, más allá de la imposición, y hubo cristianos que se hicieron judíos libremente, más allá de cualquier tipo de presión. Y de hecho hay también una legislación muy densa que busca sancionar todas las circuncisiones de cristianos. Porque claro, si como decía, toda la justificación es teológica porque se intenta imponer una identidad católica, el hecho de que haya cristianos que se escapen del catolicismo y abracen el judaísmo, pues era un problema muy gordo para la imposición de esa identidad común. Además sabemos por las leyes que las conversiones no se dieron solo en población dependiente, sino que también se especifica que hubo libres que decidieron libremente circuncidarse y hacerse judíos. En el ámbito público, pues encontramos también tres ámbitos. El primero, el de los cargos públicos, que es también de herencia bajo imperial y que busca al final limitar la presencia de los judíos en la vida pública, ya que desde este tipo de cargos sería inevitable que estableciesen relaciones con los cristianos, porque era una sociedad mayoritariamente cristiana, que pudiesen tejer algún tipo de contactos cordiales o que incluso pudiesen llegar a crear algún tipo de ascendiente sobre ellos. Además sabemos que algunos iudices, algunos jueces que eran representantes del poder monárquico en los municipios, facilitaron el acceso a judíos a cargos públicos aun cuando estaba ya vigente la prohibición. Es decir, que ya vamos viendo cómo en el ámbito municipal la convivencia en el ámbito público pues, era bastante más fluida de lo que se quería imponer desde la monarquía. Otro de los aspectos es el del comercio, que sabemos que se daba en el caso de las ciudades portuarias, en el cataplus, que viene a ser como una especie de lonja, o en las plazas públicas, que al final eran espacios pues, de vida comunitaria en todos los sentidos, pero especialmente de vida comercial, donde venía también gente de otras ciudades a comerciar, peregrinos, y que participaban de eso. Los judíos, como todos los demás, acudían a estos espacios y es inevitable que pudiesen llegar a crear intereses económicos comunes que facilitasen el ulterior apoyo social cuando se desata la persecución o que incluso tejiesen simplemente pues, lazos humanos. Y además hay una normativa bastante interesante que aparece en el 10º Concilio de Toledo, en 656, en la que se sanciona la práctica de unos obispos que están participando con normalidad de la venta de esclavos cristianos a propietarios judíos, sin que eso les suponga, o sea, sin que su posición episcopal les suponga un problema para hacer entender esos intereses económicos. Además, tenía que ser una práctica verdaderamente arraigada, ya que después de la prohibición aparece una justificación muy densa, basada en la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, sobre por qué un obispo no puede participar de este tipo de venta. Y finalmente, el último ámbito sería el del evergetismo y la comunidad cívica, en el que también tenemos varios casos que atestiguan el buen entendimiento. Uno sería, por ejemplo, el del obispo católico de Mérida, Masona, que construyó un Senodoquium, que era un hospital de peregrinos, porque Mérida estaba convirtiéndose en uno de los centros de peregrinación más importantes de Hispania y de casi Europa, y construyó un hospital de peregrinos del que los judíos sabemos que también se pudieron beneficiar sin que eso fuese ningún impedimento. Y luego hay dos casos más que serán los que comentaré un poco más adelante. Pasando ya al caso del ámbito privado,
uno de los más interesantes, bajo mi punto de vista, y también de los pocos que conocemos, es el caso de Restituto y Julián de Toledo. Julián de Toledo es un personaje de una trascendencia enorme en todo el panorama político y religioso de la segunda mitad del siglo VII. Era además descendiente de judíos y alcanzó la sede metropolitana de Toledo en 680 y su pontificado duró hasta 690. Fue además estrecho colaborador del rey Hervigio y trabajó mano a mano con él en el endurecimiento de la legislación, ya que con Hervigio se promulgaron 28 nuevas leyes precisamente contra los judíos, que además fueron luego confirmadas en el concilio. Es decir, estamos ante el principal exponente ideológico de toda la persecución contra los judíos. Además, en la época del pontificado de Julián, ya ser judío era en teoría ilegal, ya que se había, aparte de toda la legislación que prohibía muchas prácticas, se habían decretado hasta 3 conversiones generales forzosas, siendo la última de hecho de Hervigio en 681, y aún quedaría la última que ponía de Égica, que ya era o servidumbre o conversión. Y sin embargo sabemos que tenía un esclavo, Restituto, que era judío, y sabemos de él gracias a una carta de Idalio, que era obispo de Barcelona, y Julián le había enviado a Idalio su libro de pronóstico para la vida futura, un libro escatológico que habían concebido juntos y tras escribirlo se lo envió. Y fue precisamente Restituto, este siervo, el encargado de hacer entrega. Y vamos a ver lo que dice Idalio. En efecto, presentándose ante nosotros cierto judío de nombre Restituto, cargando como un animal privado de razón, por así decirlo, con esta obra tan conforme a la luz, nos entregó sujetándolo con sus 2 manos. Arrebatándoselo más bien de las manos que cogiéndolo de ellas, llevado por un ansia de conocimiento, lo abrí rápidamente y al contemplar su título, confieso que me sentí sorprendido por el hecho de que vuestra santidad hubiese confiado la responsabilidad de una mercancía tan importante y preclara a un servidor tan incrédulo y ajeno al culto a la verdadera fe. Idalio queda estupefacto ante la visión de este judío llevándole el libro, pero lo que más le llama la atención es precisamente la confianza que Julián ha depositado en el judío. Y no es de extrañar que le llame la atención, dado el contexto jurídico en el que se encontraba, y además en la persona que era Julián, que era el obispo más influyente de toda Hispania, y además el opositor teórico más activo a la pervivencia de judíos en el reino. Y este Julián le había había encargado a Restituto hacer entrega de este libro, que Idalio estimaba que era una labor de suma importancia. El desconcierto de Restituto, de hecho, llega a tal extremo, de Restituto, de Idalio, llega a tal extremo que intenta justificar él mismo, intentando entender por qué Julián había confiado en Restituto, y hace ahí un pequeño argumento teológico que ya no he incluido para no alargarme, pero que es muy interesante porque probablemente le esperase ya la confirmación de los motivos de Julián, se lo deja caer y ahí queda. Sin embargo, esto lo que nos revela es una realidad muy interesante, que había amos cristianos que permitían libremente a sus judíos, a sus esclavos o su población dependiente, mantener su fe sin que fuese esto un problema. Además, varios investigadores defienden que el trato que hace Idalio de Restituto podría ser significado de que Restituto fuese uno de los judíos que había logrado eludir varias de estas conversiones forzosas y fuese por tanto un judío todavía sin bautizar. Ya que este es un hecho muy interesante porque la legislación se discrimina a los judíos siempre, por origen. Entonces aparecen los judíos bautizados y los judíos sin bautizar, pero siguen siendo judíos y siguen siendo discriminados. Ahora, ¿por qué el máximo exponente de esta persecución seguía permitiendo tener a un judío siendo judío? Pues esto yo creo que es lo que hace tan interesante esta carta, porque muestra precisamente las contradicciones a las que se tuvo que enfrentar el reino ante esta cuestión, en la que se intentaba imponer una identidad por la fuerza de la ley, pero claro, en la práctica la diferencia entre ambas poblaciones pues no estaba siempre tan clara, y probablemente Julián de Toledo mantuviese una relación probablemente con odio, porque una tolerancia siempre limitada a la que se tenía en estos momentos con los judíos, pero podía mantener una relación en la que primase la dignidad de las personas muchas veces antes que la condición judía en el día a día. Probablemente tenga que influir también su origen judío en esto. En el caso del ámbito público tenemos 2 casos, uno también ubicado en la ciudad de Toledo a principios del siglo VII, tenemos noticia de él por medio de una epístola que escribe el metropolitano de ese momento, Aurasio, al comes, al conde de la ciudad, que era Froga. Por otro lado, tenemos otro caso en Ávila, ubicada la narración geográfica a mediados del siglo VII, aunque lo que narra son el martirio de San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, que se ubica en el siglo IV. Entonces es una narración interesante porque aunque no demuestre, no hable de una realidad per se, hay que esa narración de unos hechos del siglo IV
añade elementos propios de la mentalidad del siglo VII. En el caso de Froga y Eurasio, entre estos 2 años que son en los que se fecha la carta, Eurasio excomulgó a Froga, y la causa de esta excomunión fue precisamente el favorecimiento de la comunidad judía de Toledo. Y dice Eurasio: has de saber que, puesto que no solo has azotado a la Iglesia de Dios, sino que también, atacándonos abiertamente, nos has humillado y has favorecido a la sinagoga, puesto que además no nos has mostrado respeto en modo alguno en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo, Dios vivo y nuestro verdadero Dios, y en presencia de los notables de todo el palacio, del pueblo católico y de la asamblea de los hebreos, nos tratas con desprecio, arrojándote al oleaje de un torbellino herético, mientras la paja y la viga del pecado cierran las cavidades de tu oído y las concavidades de tu ojo. Hay unos descalificativos más que le dedica Eurasio a Froga, y finalmente pues añade la excomunión. No es mucho más larga la carta. Pero lo que es interesante es que también hay cierta controversia sobre cómo favoreció Froga a la comunidad judía de Toledo, porque hay investigadores que abogan por interpretar el verbo erexistir como erigir. Entonces sería, si se interpreta literalmente, Froga habría facilitado o habría apoyado la construcción de una nueva sinagoga en Toledo, cuando la construcción de nueva sinagoga estaba prohibida desde época ya bajo imperial. Por otro lado, tenemos a los que interpretan el verbo de una forma figurada, como es el caso del traductor que aquí traigo, que simplemente pues opinan que le habría apoyado, habría favorecido a esta comunidad. Pero en cualquier caso nos encontramos ante el personaje público, cristiano y civil de la sociedad de Toledo, la capital del reino, apoyando a la comunidad judía de aquí. En el caso de Ávila tenemos el caso contrario, es decir, de un judío que es el que va a favorecer a la comunidad cristiana. Llama la atención que este judío aparece en mitad de la narración de los mártires. Han sufrido el martirio en las afueras de Ávila, se han abandonado los cadáveres y se ha prohibido que se les dé sepultura. Entonces aparece una serpiente que es la que protege a los cadáveres para que nadie se atreva a profanarlos, y en mitad de eso pues pasa un judío que quiere asomarse a verlo y la serpiente le ataca. El judío eleva una oración, esto no hay que perder de vista que al final es una narración hagiográfica que tiene un objetivo también pues apologético contra la comunidad judía. Y dice este judío: Cristo, defensor de tus siervos, líbrame de este horrible animal, para que creyendo en ti reciba tu sello y sepulte solemnemente los cuerpos de mis señores y amigos tuyos, y edifique una basílica en su honor a mis expensas. Este hombre se libera de la serpiente, acude a la ciudad, se bautiza y entonces nos dice que construyó una basílica decorada por arriba con admirable trabajo. Al final, como decía, esta narración está escrita a mitad del siglo VII, que precisamente es uno de los momentos clave en la persecución antijudía. Más o menos en esta época se había decretado una de las conversiones forzosas, y además se había publicado el Liber Judiciorum en el 654, que también contempla un libro de leyes completo contra la cuestión judía. Ahora, no sabemos si realmente un judío construyó o no, pero el mero hecho de que un hagiógrafo cristiano otorgue este rol a un judío en la construcción de las basílicas martiriales, que eran espacios clave en la conformación de las comunidades cristianas, es ya para tener en cuenta. Yo creo que hay varias hipótesis que se pueden barajar sin que yo creo que ninguna podamos saber cuál puede ser cierta. Por un lado, yo creo que cabe pensar que realmente un judío pudiese haber sufragado los gastos de esta basílica cuando todavía la comunidad no era tan perseguida, de tal manera que este hecho quedase en la memoria colectiva de la ciudad, y cuando se desata la persecución se ven como en la obligación de justificar públicamente por qué un judío había participado con tanta naturalidad de las relaciones públicas locales. Otra hipótesis, planteada por Pedro Castillo, defiende que simplemente vendría a ser como una muestra de simpatía entre ambas comunidades, entre la judía y la cristiana, en mitad de un clima tan hostil. Este autor luego matizó y cree que la construcción de la basílica pudo haber sido la manera de estos judíos conversos, que como digo siempre estaban puestos también en entredicho, de legitimarse y demostrar la sinceridad de su conversión. Realmente, como digo, no sabemos cuál de estas opciones puede ser, o si alguna que todavía no haya sido planteada pudo ser la real, pero el caso es que vemos que hay noticias, escasas pero la hay, de participación de judíos y cristianos en la vida pública pues, a un nivel mayor. Y por recapitular un poco, la primera conclusión que se puede extraer del análisis de estas legislaciones es que las leyes fueron absolutamente ineficaces y
y no alteraron en la práctica la normalidad de las relaciones de los judíos y los cristianos. Es verdad que hay episodios de violencia y de persecución, o sea, eso lo hay, pero parece que la mayoría pues vivieron con total normalidad. Y precisamente son esos apoyos sociales el fruto de esa convivencia diaria, es decir, precisamente esa integración, esas buenas relaciones son los que facilitan todas esas prácticas que aparecen sancionadas en la ley, que vienen a prohibir pues el apoyo, la facilitación para eludir esta normativa y tal. Porque además sabemos que no participaron solo gente de a pie, sino que hubo obispos, jueces, o sea, gente de muy diversos estratos sociales que facilitó a los judíos la elusión de estas leyes. Y por último, hay una realidad también muy interesante, porque los obispos y los jueces, que eran los principales encargados de la aplicación de estas leyes, no la aplicaron en muchos casos, y yo creo que también esto puede esconder una realidad pues, un poco más compleja, porque al final, dado que los judíos estaban totalmente integrados en las relaciones, o sea, al final, aquí ya a final del siglo VII, estamos viendo un momento de protofeudalización de las relaciones sociales, es decir, el poder público, el poder del rey, no es tan fuerte como los poderes locales, regionales, que están ganando población dependiente, que lo hace tener cierto margen de libertad sin contar siempre con el rey. Entonces, en muchos casos, esta ilusión o esta disensión del proyecto político común puede evidenciar precisamente el auge de estos poderes locales que también, al apoyar a los judíos, evitaban a los judíos la persecución, pero también se lo ganaban para sí como población dependiente que les debía favores y, por tanto, consolidaban su poder en un ámbito local. Así que esto es todo y muchas gracias.